Esta semana el Padre ha puesto en mi corazón que enseñe sobre un tema el cual los pastores odian. No les gusta este tema. Le corren a este tema, no quieren hablar de este tema, porque este tema es incómodo para ellos. No les gusta pararse y hablarle a la congregación de este tema. ¿A qué no saben cuál es el tema? Dinero. No les gusta hablar de dinero. Pero ¿sabía usted que el dinero es uno de los temas más hablados en la Biblia? Si no hablamos de dinero, estamos literalmente desechando una sección entera de la palabra de Dios, la cual es muy relevante para nosotros hoy, porque quiero que terminen esta oración conmigo. El dinero hace que el mundo gire. Es verdad, y nosotros podremos decir, no se trata todo de dinero. Escúcheme, todo sí se trata de dinero, solo que no lo queremos admitir. ¿Sabían que solo la gente religiosa dice eso? Nosotros somos los únicos que nos engañamos a nosotros mismos pensando que el mundo no gira con el dinero. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes caminó aquí el día de hoy. Todos vienen en un carro que compraron, al que le echan gasolina, todos tienen que trabajar, nadie está retirado cuando sale del vientre. Siempre estamos haciendo algo. Entonces yo creo que este tema es muy importante para el creyente de hoy porque hay mucha confusión en este tema, específicamente en el tema de diezmar. Por eso hemos titulado este mensaje, ¿es el diezmar para hoy lo que la Biblia dice en realidad? Entonces, desde una perspectiva hebrea, vamos a ir a la raíz de este tema y descubrir qué es lo que dice en realidad, porque hay tanta gente que está en ambos lados de la moneda en este tema, que puedo entender por qué nadie quiere hablar de esto. Pero mi trabajo como maestro y como su pastor es el de no esconderme de ninguna parte de la Biblia. Mi trabajo es enseñar la verdad y toda la verdad. Entonces, yo espero que suelten las piedras y que suelten los tomates, pues a lo mejor no los necesiten. Todavía no saben en qué lado voy a terminar. Bueno, vamos a profundizar en este tema. Ahora, lo que es irónico, antes de mostrarles la primera pantalla, lo que es más irónico de este tema, y esto es seriamente, la más confusa e irónica declaración en toda la teología, creo yo, y es esta declaración que voy a hacer. El cristiano común, no cree en la ley de Dios. Punto. Pero creen por completo en la ley de diezmar. Vayamos a este lado ahora. Los mesiánicos absolutamente creen en la ley de Dios, pero no creen en diezmar en lo absoluto. Y eso en verdad que es una posición bastante extraña, ¿no creen ustedes? Uno pensaría que aquellos que son mesiánicos estuviesen de acuerdo con la ley de diezmar porque es un mandamiento de la Torá. Y que los cristianos que no creen en la ley de Dios no estuviesen de acuerdo con el diezmar porque eso está en la Torá. Entonces lo que tenemos es una mezcla extraña de conceptos y confusión. Entonces lo que queremos hacer es desempacar todo esto. Y yo simplemente quiero, si ustedes han visto algunas de nuestras enseñanzas, yo solo quiero caminar por la Biblia y dejar que la Biblia se defina por sí misma. Saquemos la teología, la filosofía, saquemos las doctrinas del pasado y veamos lo que la Biblia dice, para que Dios nos pueda hablar. ¿Amén? Está bien. Comencemos. Ok, ¿sabía usted que el porcentaje de ingresos que los cristianos dan a la obra de Dios ha disminuido durante los últimos 30 años. Por los últimos 30 años, el dar de los cristianos a sus congregaciones locales ha disminuido. Ahora, lo que es interesante, y ojalá hubiese tenido tiempo para hacer una gráfica de esto, ¿cuántos dirían que hace 30 años teníamos una aptitud moral mejor que la que tenemos hoy? Sin duda alguna. Que tenemos una... Miren, yo recogía dulces cuando celebraba Halloween y me comía esos dulces aunque no estuviesen envueltos. ¿Cuántos recuerdan esos días? ¿Cuántos espaganos aquí usaron la sábana de la almohada? Mientras que algunas de las niñas tenían esas calabazas plásticas bien bonitas y yo y mi hermano usábamos sábanas de la almohada.
Y nos comíamos las manzanas, las de caramelo. Hace 30 años vivíamos en otro mundo. Yo me pregunto, si el mundo gira a través del dinero y el reino de Dios es impulsado por las finanzas, ¿será que la decaída moral por los últimos 30 años está conectada a la decaída de los ingresos en la iglesia? Un pensamiento. Larry Burkett de Crown Financial Ministries ha estimado que solo el 5% de los cristianos dan el 10% o más al Señor. El 5%. Toda la comunidad cristiana alrededor del mundo está operando con el 5% de los cristianos. ¿Sabía usted que el grupo de encuestas Barna informa que aunque el 17% de los cristianos dicen que ellos diezman, cuando fueron auditados, solo el 3% en realidad dan el 10% o más de sus ingresos para la obra de Dios? ¿No les parece gracioso? Me parece muy interesante, porque el 17% dice verbalmente que ellos diezman, pero cuando mira sus cuentas bancarias, solo el 3% en verdad lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de la cristiandad cree en diezmar, pero 97%, entre 95 y 97% no lo hacen? Entonces mi pregunta es esta. Si usted dice, yo creo que la silla donde usted está sentado lo va a sostener. Yo creo que la silla, antes de sentarse usted dice, yo creo que la silla me va a sostener. ¿Cómo yo sé que usted en verdad lo cree? Cuando usted se siente en la silla. ¿Qué tal si todo el mundo dice, yo creo que la silla me sostendrá, pero el 95% de ustedes no se sientan en ella? ¿Qué clase de creencia es esa? Déjenme, yo lo digo como el apóstol Santiago lo diría, muéstrame tu fe por tus obras. Deja el servicio de labios, porque en el hebreo el creer y el hacer son idénticos, trabajan simultáneamente. Es solo en filosofía griega que podemos tener una ascensión mental de algo, pero no hacerlo. En filosofía hebrea no es posible. Por eso Santiago está hablando con griegos diciendo, ustedes creen que Jesús es el Señor. Hasta los demonios piensan eso y tiemblan. Eso no significa nada desde la perspectiva griega. Desde la perspectiva hebrea, el creer es el hacer. No solo digas, creo en Dios. Compruébalo haciendo lo que Él dice, no solo diciendo que crees en Él. Porque quien en verdad cree en una deidad eterna que nos hizo de la nada, tiene un libro que dice que va a venir a juzgarnos y vamos a vivir como queramos. Eso es ridículo. Pero esa es la manera que muchos viven su vida. Entonces en verdad no crees en Dios. Porque si en verdad creyeras que Él va a volver y te das cuenta que cuando Él venga va a juzgar con fuego, y en verdad lo creyeras, no harías lo que quieres todo el tiempo. Continuemos. El 90% de las iglesias no tienen ningún plan activo para enseñar principios bíblicos de dar y financieros a sus congregaciones. Por esto es que nosotros completamente apoyamos seminarios financieros en esta congregación y no nos da miedo. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos que aprender a manejar nuestro dinero. ¿Por qué es que tienes que ir al mundo secular para aprender a crecer tu negocio? Como si no hubiese la capacidad intelectual dentro de una congregación local para enseñar estas cosas. ¿Será que solamente podemos tener maestros bíblicos? ¿Es en verdad el reino de Dios literalmente solo teología y filosofía y no tiene algún aspecto práctico en nuestras vidas? El 85% de los pastores no se sienten equipados, cómodos ni preparados para enseñar principios bíblicos de dar y financieros. ¿Cuál es la causa número 1 de divorcio? Dinero. El dinero es la causa número 1 de divorcio y es el tema menos hablado en toda la iglesia. Es el sistema del mundo, nos han dicho. Aléjate, no te acerques, eso es del enemigo. Entonces, ¿por qué es que todos tienen al enemigo en su cartera? ¿Cuál es la causa número 2 de divorcio? Infidelidad. La causa número 1 es dinero y la causa número 2 es infidelidad. Ahora, miren esto porque me parece muy interesante.
¿Cuáles fueron los dos principales problemas que Yahweh tuvo con Israel? Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Con maldición estás malditos porque vosotros la nación entera me estáis robando. Entonces Israel como una nación es maldecido dos veces. O más bien en dos temas diferentes. Uno, en el rehusarse a seguir el mandamiento de diezmar en aquellos días. Y número 2, Jeremías 3:8. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Las dos mayores maldiciones que le llegaron a la nación de Israel fueron número 1, dinero, y número 2, infidelidad. Y ese es el mismo patrón que estamos viviendo el día de hoy. Su primera preocupación es que su pueblo no le daría lo que es legítimamente suyo, lo cual eventualmente los llevaría a un sistema religioso que desde su perspectiva los alejaría de los votos matrimoniales y eventualmente los llevaría a cometer adulterio. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo es que eso puede ocurrir? Explícame eso claramente. Ok, es bien simple. Por causa del sistema levítico, del cual vamos a hablar más adelante, vamos a profundizar en él, en todo esto y el cómo trabajaba, pero todavía está a 90,000 pies de alto, del que porque el pueblo decidió el no llevar el diezmo para el sistema levítico, y el sistema levítico fue establecido para servir al pueblo y mantenerlos en línea con Dios. Si tú remueves el sistema que los está haciendo responsables y atrayéndolos a Yahweh, ¿qué es lo que van a hacer? Se dan vuelta y no siguen a Yahweh, sirven a otros dioses. Entonces, literalmente, las finanzas en el antiguo Israel, la falta del diezmo, fue lo que llevó al pueblo de Dios a adulterio y fornicación con las naciones. No fue que simplemente escogieron seguir a otros dioses. Si estudias este tema cuidadosamente, descubrirás que hubo un momento en el tiempo en el que Israel dejó de diezmar. En un lento proceso durante el curso de 30 años, digamos. Lo que sucedió fue que los levitas ya no estaban en las ciudades que fueron establecidas para ellos y ya no tenían trabajo, no tenían entrada y no tenían sustento, porque su sustento venía del resto de las tribus. Les tocó ir de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, haciendo trabajos cualquiera para poder sobrevivir y poder comer. El templo estaba en ruinas y el pueblo no tenía guía. Por eso terminaron sirviendo a otros dioses, los cuales la Biblia dice que eran de piedra y madera. El mal uso o el mal entendimiento sobre el propósito del dinero siempre llevará a idolatría involuntaria. Por eso es que tenemos que entender qué es lo que la Biblia dice cuando habla de dinero. ¿Y qué tal del antiguo y nuevo pacto? ¿Hay alguna diferencia y cómo es que opera en esos dos estándares? Escuchen, lo espiritual siempre sigue a lo natural. Si la causa número 1 de divorcio es dinero y adulterio, tenemos que saber de esto. Tenemos que conocer qué es lo que dice la Biblia, porque este tema afecta a cada uno de nosotros, hasta el más pequeño. ¿Y saben cuántos? Ni siquiera tengo que hacer la pregunta. No quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos pastores han enseñado sobre este tema, pero hacen sentir a la gente mal y culpables de que den su último dólar? La viuda da su último dólar porque te hacen sentir tan mal, cuando la realidad es que no están enseñando sobre el tema bíblico de diezmar. Te hacen sentir mal para que des a su causa. ¿Sí ven? Porque esto es lo que yo creo. Yo no creo en hacer sentir a la gente mal. ¿Saben por qué? Porque yo soy una oveja igual que usted. La única diferencia es que tengo esta vara, la cual yo creo que el Padre solamente me dio para poderme golpear con ella cuando me salgo de la línea. Yo soy una oveja igual que usted y no puedo soportar el que me hagan sentir mal. Nadie es motivado de esa manera. Entonces, ¿saben lo que yo creo que Dios quiere que yo haga? Yo creo que mi trabajo es enseñarles lo que la Biblia dice y dejárselo a Él, para que trabaje en su vida y en la mía. Ahora, hablemos de esto. El diezmo era para el apoyo de los levitas, Números 18:21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. Si ven, está bien claro. El diezmo era dado a los levitas como pago por su trabajo. Ese era el salario por su trabajo, ¿ok?
¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los hijos de Leví y fueron elegidos en el monte Sinaí porque fueron la única tribu que no tomó parte en la celebración del becerro de oro. Por eso fueron elegidos. Todo el mundo estaba celebrando el becerro de oro y ellos dijeron, esto no parece de Yahweh, nosotros mejor nos haremos de este lado, solo en caso de que haya un terremoto. Entonces el Padre los llamó y los hizo santos y kadosh, lo cual es apartados o separados. Eso es lo que santo significa. Hechos de los levitas, debido a su santidad, fueron para siempre apartados para el servicio del tabernáculo. A ellos no se les permitió heredad de las tierras tribales. A todas las tribus se les dio tierra excepto a ellos. Se les dieron ciudades dentro de la tierra en los territorios de las tribus, pero no podían tener posesión de las tierras donde vivían. Yahweh es su heredad como les ha prometido, no les fue para nada mal. A los levitas se les permitieron tener ciudades, pero no podían tener territorios de tierra. Ellos ocuparon 48 ciudades dentro de los otros territorios tribales. A cambio de orientar al pueblo en los caminos de la Torá, el mantenimiento y servicio del templo, los levitas recibían los diezmos y ofrendas. Una décima parte de este diezmo se le era dado a los hijos de Aarón, los cuales eran los sacerdotes. Ahora presten atención a esto porque puede ser confuso. Todos los sacerdotes son levitas, pero todos los levitas no son sacerdotes, ¿ok? Y una manera de poner esto en su lenguaje de las iglesias es de que no todo aquel que está en ministerio con un salario es un pastor, pero todo pastor está en ministerio, ¿ok? Tienes aquellos que hacen la limpieza, los que trabajan con la computadora, era la misma cosa en los tiempos del templo. Todo lo que hacemos el día de hoy en una congregación, ellos hacían. Y hasta mucho más que eso. ¿Ok? Este mismo ganado y grano de las ofrendas era ofrecido a Yahweh en el altar. Era una relación lo que ellos tenían. Ellos entendían de que cuando recibían el diezmo no era solo para ellos, sino de que había una relación con Yahweh en el proceso. A nadie se le permitía tomar el diezmo excepto a los de la tribu de Leví, y eso es importante, porque esta es la parte más discutida en todas las enseñanzas que usted vaya a ver en este tema, la declaración que acabo de hacer, la cual discutiremos un poco más adelante, pero el diezmo solo podía ir a los levitas, no podía ir a los danitas, a Neftalí, a Rubén, solo podía ir a la tribu de Leví. Si alguien excepto Leví tomaba el diezmo, era maldecido. Y este es el punto en la balanza que tenemos que resolver. Entonces, ¿cuál era el propósito del sistema sacrificial? Número 1, el mantener a su pueblo en pacto. No era porque el padre tuviese hambre. El sistema, habían pensado en esto antes, porque por lo general en la cristiandad lo único que pensamos del sistema sacrificial es de que está abolido. Pero piensen en esto, Dios dice que le ofrezcamos ¿qué? ¿El sacrificio de qué? Adoración. ¿Tu vida es un sacrificio qué? Vivo y santo. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Se sacrificó. Entonces, ¿cómo podemos decir que el sistema sacrificial está abolido? Ciertamente no está abolido. Lo único es de que a luz de Yeshua, de Jesús y su muerte, ahora tenemos una nueva relación con la Torá. Ahora hay una nueva relación con el sistema sacrificial. Ahora opera de una manera un poco diferente. Se hace cirugía plástica si puedo. Cuando Yeshua murió y resucitó, las cosas sí cambiaron, pero no fueron abolidas. Si te deshaces del sistema sacrificial, la sangre del Mesías solo es válida para los que estaban vivos durante el tiempo que él murió. La sangre todavía tiene que estar en el altar porque si no todos nosotros estamos en problemas. El sistema sacrificial todavía está vivo el día de hoy. En los cielos. Piensen en esto. ¿Para qué fue que él dio el sistema sacrificial? Son una sociedad agrícola. Tienen ganado, tienen animales, tienen todas estas grano y plantas y cosas que salen de la tierra. Si el Padre no crea una relación de cielo a tierra en el mundo físico, no tocará el mundo espiritual. ¿Sabe por qué?
Porque ¿qué es lo que yo digo todo el tiempo? Lo que pasa en lo físico pasa en lo espiritual, y lo que pasa en lo espiritual pasa en lo físico. ¿Por qué? Porque lo espiritual y lo físico están unidos, solo que usted no lo ve. Lo que tú eres, tu alma, está codificada dentro de tu ADN. Remueve tu alma y todos tus huesos caerán a la tierra. Tú no puedes separar. Solo Yahweh divide entre coyunturas y tuétanos, entre espíritu, alma y carne. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cuando él requería que un becerro o un cordero fuese traído, hay un verdadero sacrificio físico que le está costando a ese granjero o a esa persona. El llevar ese becerro o el llevar ese grano les está costando algo. Y nadie hace eso por alguien a quien no aman. Tú solo haces sacrificios por aquellos a quienes amas. Entonces fue marcar una línea en la arena hace más de 2000 años atrás para descubrir que de todos en la tierra, ¿quién en verdad me ama? Porque nadie va a amar a alguien y no hacer algo por ellos. Si tú dices que me amas con tus labios, citando Isaías, pero tu corazón está lejos de mí, tú no eres de él, según la Biblia. Un esposo que solo dice una vez en el altar, amor te amo, pero nunca demuestra ese amor el resto de sus días, lo más seguro ya está divorciado. Porque no hay una relación. ¿Saben qué le dice Dios en el día del juicio a aquellos que dicen con sus labios, yo creo en ti, yo te amo, pero no hacen ningún sacrificio en el patrón de su hijo? Él les dice esto, apartaos de mí, yo no os conozco. ¿Y eso por qué? Porque no hiciste nada para comprobarlo. Por eso 1 Juan 5 dice, estos son los que aman a Dios, los que guardan sus mandamientos son los que lo aman. No los que lo escuchan, no los que lo hablan, no los que son elocuentes en sus palabras, es los que en verdad hacen algo, que están dispuestos a sacrificar algo. Me recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio. Me estaba yendo muy bien como un planificador financiero y recuerdo el día y la hora y en dónde estaba sentado y el cómo estaba sentado en mi oficina cuando el Padre me llamó a ministerio. Y yo literalmente dije, Padre, esto es una locura. Si renuncio a mi trabajo y entro en ministerio, lo pierdo todo. Y él dijo, ¿y? Yo ya he hecho esto antes con otros 12. Ellos no tuvieron problema, ellos brincaron, soltaron sus redes y me siguieron. ¿Por qué estás pausando y dudando? Estás a punto de descalificarte, solo con tu pausa. Yo recuerdo ese día porque fue un sacrificio. Dios creó el propósito del sistema sacrificial para mantener a su pueblo en pacto. Mantén la relación comprobando que no estás conectado a este mundo. Y número 2, para proveer por los levitas por su labor de mantener a su pueblo en pacto. Diezmo bíblico, profundicemos en esto, y yo sé que a muchos les parecerá esto como una clase de escuela, pero no hay problema porque todos estamos aquí porque queremos aprender. Hay 3 tipos principales de diezmo. El primero es Maaser Rishon, o el primer diezmo de grano, o la primera ofrenda de grano Shavuot. Lo explicaré detalladamente, no se preocupen. El Maaser Sheni, o el segundo diezmo, y el próximo es un tercer diezmo que muchos dicen que no está ahí, que son en verdad 2 divididos en 3, y es llamado el Maaser Ani, o el diezmo de los pobres. Entonces vamos a regresar en el tiempo hasta el tiempo de Yeshua y hasta el tiempo de Moisés, y veamos cómo ellos lo hicieron, porque hasta que no descubramos cómo ellos lo hicieron, no podremos descubrir cómo lo debemos hacer, si es que hay que hacerlo. Dejemos que la Biblia hable. Maaser Rishon, y es el diezmo de la primavera, y Shavuot, o más bien conocido en el griego como Pentecostés, ¿ok? Y lo que sucedía era que llevabas una 10ª parte de tu agricultura a la ciudad levítica más cercana. Y acuérdese que habían 48 ciudades. Y lo depositabas con ellos, con los levitas. Esto era hecho todos los años del 1 al 6, porque recuerden que en la mente hebrea los años van en ciclos de 7.
Igual que los días también. No lo llamaban lunes, martes, miércoles o jueves, ¿ok? Así no era. Ellos contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hay algunos estudios académicos que dicen que ellos contaban hacia el Shabbat. O sea que contaban 6 hasta el Shabbat, 5 hasta el Shabbat, 4 hasta el Shabbat, 3, 2, 1, Shabbat. Habían sectas entonces que contaban al revés porque querían que el Shabbat fuese el propósito y el punto de la semana, lo cual lo era, porque si tú vivías en una cultura agrícola la cual trabaja duro toda la semana, desde que sale el sol hasta que cae el sol, ¿qué crees que van a anhelar? Si un cristiano de hoy en día pudiese viajar en el tiempo y llevar su actitud grecorromana del siglo XXI y sus pensamientos religiosos al primer siglo y le dijese a las personas que el Shabbat es atadura y legalismo, lo noquearían de inmediato. Ninguno de ellos diría el Shabbat es atadura. ¿Qué? Trabajé 80 horas esta semana. Gracias al Padre que me da un día de descanso. ¡Qué desviados estamos! Esto sucedía anualmente. El Maaser Sheni es el segundo diezmo. Este diezmo es interesante, es un diezmo aparte del primero. Y era traído directamente al templo durante Sukkot, en los años 1, 4 y 5 del ciclo Shemita. El año 3 y 6 no están ahí y hablaremos de eso también. Entonces, del 1 al 6 llevabas tu diezmo regular y en los años 1, 2, 4 y 5 llevabas el segundo diezmo y ese diezmo era para ti y para los menos afortunados. Entonces, lo que estaba sucediendo era que estaban guardando un segundo diezmo para Sukkot. Entonces, si tú eres literal de pie a la letra, debería ser imposible de que digas que no tienes suficiente para ir a Sukkot. Porque el mandamiento bíblico en el primer siglo es de que más vale puedas ir a Sukkot, porque tenías que estar separando un diezmo solo con ese propósito. Es llamado el diezmo de la fiesta. No es así, pero sí era el segundo diezmo. Un masivo banquete era preparado, el cual era comido con los sacerdotes y también era compartido con los pobres. Y ahora llegamos al Maaser Aní, y este era el diezmo del pobre, o algunos lo llamaban el tercer diezmo, y esto está conectado el día de hoy con lo que llamaríamos un ministerio de benevolencia. Y en los años 3 y 6 se daba este diezmo, como les digo, se consideraba como un tercer diezmo, y se dejaba en la ciudad levítica más cercana, y se daba a los pobres de Israel. Este diezmo se daba básicamente a las viudas, a los huérfanos, a la gente necesitada. ¿Cuántos recuerdan en Hechos capítulo 15 cuando Pablo se está yendo, qué es lo que le dicen que haga? Continúa haciendo lo que haces, Pablo, pero no te olvides de las viudas y huérfanos. ¿De qué están hablando? De esto. Esa es la única manera que puede hacerlo. Es a través de este diezmo que puede ayudar a las viudas, huérfanos y a los más necesitados. La Torá hasta tiene un mandamiento que dice que dejen los bordes de los campos para los pobres, para que los pobres puedan comer. ¿Ok? El dejar los bordes era el bienestar social, no para esos que no querían trabajar, sino para aquellos que no lo podían hacer. ¿Quién recuerda a Ruth y Noemí? Esa historia gira en torno al benévolo Dios de Israel, el cual dice, tu esposo murió, no hay forma que puedas sobrevivir, pero yo quiero que puedas comer, entonces me voy a asegurar de que todos los granjeros de Israel dejen los bordes de sus campos para que ustedes puedan comer. Y así fue. Así que cuando vayas manejando por Nebraska y pares en el verano y arranques una mazorca de maíz mirando en ambos lados, mientras seas pobre lo puedes hacer. Si sale el granjero, más vale tengas este versículo memorizado. Está bien, dos tipos más. El terumá gedolá, y esa es la gran ofrenda agrícola, y es donde tomaban un 50, y esto es lo primero que hacían en el año, por ahí derecho. Uno tomaba un 50, bueno, uno podía llevar lo que quisiera, pero Ezequiel habla de un 50, pero si tú querías podías llevar más. Un 50 era bastante pequeño. Llevabas un 50 de la cosecha y se le daba directamente a los sacerdotes, ¿ok?
Entonces tenías un diezmo que se le daba a los levitas, lo cual era para ministerio, y luego un 50avo que se le daba directamente a los sacerdotes, a los hijos de Aarón. Y esto era todos los años. Luego tienes el terumá maaser, que es una 10ª parte del maaser rishon, que era lo que los levitas recibían y era dado al sacerdote. Esto es básicamente lo que sucedía. Todas las 11 tribus están diezmando a la tribu levítica, a la tribu de Leví. Y entre los levitas, si no eras un sacerdote, tenías que dar una 10ª parte de lo que recibiste a los hijos de Aarón. Y los hijos de Aarón no diezmaban. ¿Ok? ¿Y por qué no diezmaban los hijos de Aarón? Porque ellos ponían su vida en la línea. Igual que el sumo sacerdote no diezmaba. ¿Por qué? Porque durante el Yom Kippur él está poniendo su vida en la línea. No hay diezmo más grande que el 100% de tu vida. Por ahí derecho, eso es básicamente lo que explica el Nuevo Testamento. ¿Sabían que hay personas exentas de diezmar? Ya sé que están deseando que mi próximo PowerPoint sea de Carlos Jiménez, que de la letra J a la Z, todos esos estén exentos de diezmar. Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, ¿y qué sucedía en el tercer y sexto año? El diezmo de los pobres. En el año del diezmo, para los pobres, entonces lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Entonces, los extranjeros son exentos. Cualquiera que no está en pacto con Israel es exento. Los pobres también son exentos. Tanto es, ellos son los que están supuestos a tomar de ese diezmo para asegurarse que estén bien. Y los sacerdotes levíticos. ¿Ok? Por eso es que el día de hoy, la aplicación práctica de esto para el día de hoy, es de que qué popular sería cuántas iglesias, las cuales reciben lo que llamamos diezmos de sus miembros, muchas de ellas cuando un miembro pierde su trabajo y no puede pagar sus deudas, ellos le ayudan a pagar las deudas. Amén a ese aleluya. Qué bien. El gobierno termina haciendo el trabajo de la iglesia. Y después nos enojamos con el gobierno por poner a la gente en welfare. Pero si la iglesia hiciere lo que debe, haciendo lo que debe de estar haciendo, no hubiese necesidad de welfare. Porque el sistema de welfare estuviese ayudando a aquellos que son pobres, que no pueden trabajar. Y si tú eres alguien que sí puede trabajar, vas a pasar hambre. Si no lo haces. El sistema de welfare del gobierno no tiene el discernimiento de saber eso porque no están al nivel local y entonces le dan a cualquiera que llene la aplicación bien. El sistema de Dios dice no, la iglesia individualmente se va a asegurar, te van a decir que vengas y se van a asegurar que seas una persona capaz y dispuesta. Si tú puedes crear ingresos por ti mismo, no calificas para el sistema de welfare de Dios. ¿No es increíble cómo trabaja eso? Está bien, hablemos de la palabra dar. Hablemos de esta palabra ahora porque a mí me encanta el hebreo. Tanto es que la palabra Natán es dar en el hebreo, ¿ok? Y está compuesta de nun, tav y nun. Ahora, llevémoslo al paleo hebreo porque en el paleo hebreo cada letra tiene un significado y un número. Como sabemos, literalmente significa el dar, poner, colocar, hacer, constituir y contribuir a algo. Pero ahora miren lo increíble que es cuando lo llevas al paleo hebreo, al lenguaje original, lo que escribían en las cuevas hace miles de años atrás. Esto es increíble. Ahora, antes de que entremos en eso, si tú no conoces el paleo hebreo, esto aparenta ser ¿qué? Una fórmula de álgebra. O a lo mejor eso era lo que se parecía para mí porque no soy muy bueno en la matemática, ¿ok? Bueno, la letra nun puede ser interpretada de dos maneras. La primera como el esperma que trae vida. O también puede ser interpretada como una semilla agrícola que sale de la tierra. El símbolo de sumar que usted puede ver ahí es de hecho la letra tav, la cual significa pacto, o la X marca el punto. Entonces la letra nun significa vida en el paleo hebreo, la cruz, si puedo, o la letra tav significa pacto y vida. Entonces, lo que tienes es que tienes vida,
la cual trae un pacto de vida. Cuando ustedes dan, señoras y señores, estarán dando vida. ¿Qué es lo que estás haciendo? Le estás dando a una persona y ¿qué le estás dando? Vida. Vida da vida. Cuando tú das a lo que Yahweh ponga en tu corazón, sea a tu vecino o a tu congregación local o a alguien al otro lado del planeta, porque crees en lo que hace, en su misión o lo que sea, tú literalmente estarás guardando toda la Torá, porque la letra Tav significa pacto. Cuando extiendes tu brazo para ayudar a levantar a alguien, esa es la epitomía de sacar el buey del hoyo en Shabbat. Lo has logrado. Has extendido amor, has creado sacrificio. ¿Qué es lo que has hecho? Te has sacrificado a ti mismo. Tú has completado el sistema sacrificial dando y has expresado amor completo por tu prójimo. No hay ninguna otra. Son los dos mayores mandamientos. Has cumplido toda la Torá. Si solo pudiésemos mantenernos en ese modo constante, de vida dando vida. Continuemos. Esto es lo que sucede cuando no hay rey. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Y había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita. Y escuchen, nada de esto es accidental. Estamos en el libro de Jueces, no de Lucas. Está en Belén, es un levita y es forastero allí. Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar, y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. Esto es bien profético y les daré la versión resumida porque no tenemos tiempo. Y es de que los levitas, por lo que el pueblo de Dios no estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo, y era de apoyar al sistema levítico, para que ellos pudiesen hacer su trabajo de abrir las cortinas para que el pueblo pueda venir y postrarse delante de su rey. Pero como no hubo apoyo, el sistema levítico se desbarató y los levitas se hicieron forasteros. Porque es que este hombre está vagando de ciudad a ciudad. Él es un levita. Él es una persona santa y separada para Yahweh, para el servicio del pueblo de Dios. Y está vagando por ahí. ¿Pero a dónde termina? En Efraín. Para muchos de ustedes eso debería ser bastante interesante, de que el sistema levítico termina en Efraín, el cual por mero hecho está en las 4 esquinas del mundo. Dios está llamando a su sacerdocio, está llamando, si puedo, a su sistema, está llamando a sus levitas. Está llamando a su pueblo a que haga lo que debe hacer. Esto es lo que sucede cuando Israel no da. La gente hace lo que quiere. Los levitas por necesidad se ven obligados a convertirse en mendigos, vagar de pueblo en pueblo o aprender otro oficio. Y el pueblo por mero hecho es defraudado de su crecimiento espiritual y se contaminan ante sus ojos. Tampoco hay benevolencia para cuidar de las viudas, los huérfanos y los pobres, y el gobierno se convierte en la única fuente de ayuda y provisión. Esto es lo que tenemos hoy en día. Me voy a desviar por 10 minutos porque esto es lo que yo creo que tenemos hoy en día. Tenemos el menor porcentaje de dar en toda la historia de la iglesia cristiana. Y si fuésemos el sistema levítico de hace 2000 años atrás, ya se hubiese desbaratado. Porque ¿sabía usted que en el primer siglo, por cada 120 personas en la sinagoga, habían 10 pastores? Tenían 10, era llamado un minyan. 10 hombres bien educados en la Torá. ¿Por qué? Porque estaban supuestos a tener el mismo patrón de Yeshua. ¿Por qué creen que Yeshua tenía 12? Porque eso es lo que un solo hombre puede soportar. Ese es el patrón. O sea, no era solo por las 12 tribus de Israel. Todo gira en torno a 12. Ves 10 y 2 por todo lado. Eran 10 hombres para cada 120. Eran 12 personas por cada líder. Esa era la manera que el padre lo quería, pero solo podía trabajar si todos hacían su parte. ¿Se imaginan cuánto ministerio sucedería en una congregación de 120 con 10 pastores de tiempo completo? Imagínense, el día de hoy en una congregación de 20,000 personas a lo mejor tengas 10 pastores. Debería ser mucho más que eso.
Después que el exilio terminó y Nehemías reconstruyó las paredes, ellos instituyeron el impuesto del templo, que fue usado para el mantenimiento del templo, carreteras, sendas de caminar, etc. Esto era separado al diezmo que le era dado a los levitas en las ciudades más cercanas. Entonces, cuando vean el impuesto del templo en el Nuevo Testamento, sepan que eso es diferente al diezmo. Ahora, voy a citar el versículo más discutido en toda la cristiandad cuando se habla del diezmar. Todos van aquí cuando se habla del diezmo, pero miren lo que no están citando. Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros la nación entera me estáis robando. Lo que es interesante es que siempre nos olvidamos del versículo 7. Y este versículo es crítico para poder entender por qué dejaron de diezmar y por qué están fuera de pacto. No fue solamente por el no diezmar. Veamos por qué. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces muchos pastores predican esta escritura de Malaquías 3, 8 y 9 y dicen que para poder agradar a Dios tienes que dar el diezmo, cuando ellos completamente le roban a la escritura removiendo el versículo 7. Pues el Padre no solo se preocupa por el diezmo. Lo que los metió en problemas fue que no estaban guardando los estatutos de la Torá. Estaban rompiendo la Torá en todo nivel. Ahora, mi pregunta para ustedes es la siguiente. Si estaban rompiendo la Torá en todo nivel, ¿por qué resaltó un solo mandamiento? ¿Por qué de todos los mandamientos que hay, él solo resaltó el diezmo? Descubramos, porque ahora hará mucho más sentido cuando ellos dicen, un momentico, ¿cómo vamos a volver a ti? Él no les dice que guarden el Shabbat. Él no les dice que comiencen a comer kosher, que hagan vueltas canelas, que mastiquen chicle y que se soben la barriga al mismo tiempo. Él dice, así es como volvéis a mí. Dejad de robarme. Entonces, la próxima pregunta que yo hice fue, ¿robar a Dios de qué? ¿No es ya Dios el dueño de todo en este mundo? ¿Hay alguno aquí como yo que hace preguntas extrañas todo el tiempo? Porque un momentico, lo de robar a Dios, yo quiero saber que le están robando, porque Él ya es el dueño de todo. ¿No es Dios el dueño de todo en el universo? No. Perdón si los enredé. Él es el dueño de todo, excepto del corazón de un hombre que está en su contra. Entonces, ¿de qué en verdad le están robando? De la habilidad de que sus sacerdotes enseñen al pueblo de Israel y el alcanzar las naciones, lo cual estaban supuestos a hacer. ¿Y quién es el pueblo de Israel? Su heredad. Deuteronomio 32:9. Pues la porción de Yahweh es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Entonces, si los sacerdotes no pueden hacer su trabajo porque el pueblo no está trayendo al templo para poder continuar la obra, habrán personas entonces dentro de Israel las cuales fornicarán y se harán adúlteras con las naciones, las cuales se alejarán de sus pactos y él perderá su heredad, la cual es el pueblo. Entonces, cuando las tribus de Israel, cuando los hijos de Dios no apoyan la obra de ser una luz a las naciones, ¿qué sucede? Hay oscuridad en las naciones y Él no podrá recogerlos al final de los días, lo cual significa que cuando Él audite todo, hasta lo más pequeño, alguien lo ha robado de alguien por acá y alguien por aquí. Ese es el verdadero significado de Malaquías 3 del 7 al 9. Él escogió el mandamiento de diezmar sobre todo mandamiento. Porque si comienzan a guardar el Shabbat, genial. No les costaba nada hace 3000 años atrás. Podían descansar con sus familias y relajarse.
Pero si tienes que diezmar, ya te estás metiendo con el orgullo. Ya te estás metiendo con mi corazón duro. Ya te estás metiendo con tratar de sacarme del sistema del mundo llamado riquezas o mamón. Pero si en verdad estoy dispuesto de abrir mi mano por alguien que yo ni siquiera conozco, estaré en verdadero pacto con Dios. Estaré trayendo luz a su pueblo. Lo que yo en verdad estaré haciendo es traerle a él su heredad. A él no le importa el dinero, igual como no le importa un becerro, o un cordero, o una cabra. Por eso él dice, detesto tus becerros, y tus cabras, y tus ofrendas, tus sacrificios. ¿Él en verdad odiaba los sacrificios? No, él dijo que lo hicieran. Lo que él estaba viendo era su actitud, estaba viendo si lo hacían de corazón. Porque él está buscando corazones puros y sinceros. Él está buscando corazones que lo sigan porque quieren. Si le tenías que escribir un cheque hace 2000 años al sacerdote local, y tú estás como, qué tontería hacer esto es lo más tonto que yo he visto en toda mi vida. Pero yo sé que si no lo hago todo se van a dar cuenta porque lo publican en los ladrillos de la sinagoga. Con esa actitud mejor no des nada. Tanto es que en el primer siglo el orgullo de dar estaba a tal nivel que cuando entrabas a la sinagoga, en los bancos para sentarse, tenían estas trompetas de cobre donde ponías tus monedas, tu diezmo o el impuesto del templo y hacía bastante sonido. Entonces, si solamente ponías un ciclo de plata, todos se iban a voltear y decir, wow, no dio casi nada. Pero si llegabas con un barril de 5 kilos y lo echabas ahí, me recuerdo una vez que yo estaba en el banco y entró un hombre directo a la máquina de las monedas, y no estoy bromeando, entró con una canasta de este tamaño llena de monedas. No escuchabas a nadie porque sonaba así cuando las comenzó a echar. Todos en el banco se voltearon asustados. Amigos, ¿sabes que ya inventaron el dinero de papel? Eso era lo que ellos hacían en el primer siglo. Por eso Yeshua les dice que no sean como un metal que resuena. ¿A qué creen que se refería? A esto. Este era el metal que resuena del cual él hablaba. No seas extravagante y orgulloso con tu diezmo, sé discreto. Si tienes una mala actitud y eres tacaño, y por ahí derecho, sin desviarme mucho, les quiero decir esto rapidito. ¿Cuántos recuerdan el versículo bíblico que habla del ojo bueno y el ojo malo? El que dice que si tu ojo es malo, que te lo arranques. ¿Sabía usted que eso no tiene que ver nada con tus ojos? No tiene que ver nada con lo que ves, no tiene que ver nada con lascivia. ¿Cuántos han escuchado sermones de lascivia y usan esa escritura? Hombre, si tienen ese problema, arránquese en los ojos. Ve, toma una cuchara y arráncate el ojo. No tendrás más problemas con eso. Algunas esposas dicen, no es una mala idea, yo lo ayudo con eso. No, ese era un modismo hebreo del primer siglo que significaba generosidad o tacañez. Si tenías un buen ojo, eras generoso, y si tenías un mal ojo, eras tacaño. Por eso, cuando lo lees en contexto, ¿de qué habla el próximo versículo? Habla de mamón. Solo puedes servir a un Dios. Ten un buen ojo. Si tienes un buen ojo y te enfocas en la meta y haces lo que Dios dice, tendrás parte en traerle a Él su heredad. ¿Ok? ¿Les está haciendo sentido esto? Ok, continuemos aprendiendo. Veamos ahora las objeciones al diezmo. Muchos tienen objeciones al diezmo. ¿Saben por qué? Porque para muchos el diezmar es como una deuda. En nuestro lingo es una deuda. ¿Y cuál es una de las cosas que más odiamos? Las deudas. ¿A alguien aquí le gustan las deudas? No creo. ¿Quién se emociona cuando le llegan las cuentas? El que no las paga. Estoy bromeando. Pero bueno, mejor continuemos. Está bien, objeciones. Objeciones del diezmar. El diezmo fue instituido bajo la ley mosaica y ya no estamos bajo la ley mosaica. Ya no estamos bajo la ley. Bueno, falso y falso otra vez. El diezmo no fue instituido bajo la ley mosaica y la ley de Dios, por supuesto que todavía es válida el día de hoy.
Porque si no fuese válida el día de hoy, no tuviésemos definición de pecado, no estaríamos bajo una maldición y no nos tendríamos que gastar $2 billones en misiones contándole a la gente de Cristo, porque no hay nada de qué arrepentirse. Solo puede ser un pecador si la ley existe. Pues la definición de pecado es romper la ley de Dios, primera de Juan 3:4. Pero bueno, mejor continuemos. Como ya dije, el diezmo fue instituido antes de la ley y lo podemos ver en Génesis 28:20 cuando Jacob da el diezmo. Y dice de esta manera: entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, y yendo al final, entonces de todo lo que me des te daré el diezmo. ¿El diezmo de qué? De todo. Él dijo que le daría el diezmo. Él no tenía ni un capítulo ni un versículo de dónde sacar eso. La Biblia no estaba escrita. Esto es mucho antes de la Torá y como pueden ver ya tienen el concepto y yo quiero saber de dónde lo sacaron. Si no está escrito y no está puesto en práctica, ¿de dónde sacaron la idea? ¿Cómo puede Jacob diezmar? Porque no hay templo, no hay levitas, no hay asamblea local, no hay ángeles a quien dárselo y no hay cesta para la ofrenda, porque todos sabemos que si no hay cesta no puede haber ofrenda. Él pudo diezmar porque el devolverle al Creador de lo que Él nos ha dado fue instituido desde el jardín. ¿Cuántos recuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Qué creen ustedes que ellos estaban haciendo? Le estaban llevando un sacrificio o una ofrenda a su Dios. El concepto del sistema sacrificial de que tú le devuelvas a Dios algo que es significante e importante para ti existía en el jardín, básicamente desde el principio. Dios dice: quiero que te conectes conmigo por tu caída y esta es la manera de hacerlo. Quiero que entregues algo de valor para ti. No me des lo peor, yo quiero lo mejor. De lo mejor. Abraham, aquí tenemos otro ejemplo. Abraham diezmó antes de la ley. ¿Ok? Abraham rescata a su sobrino Lot de la mano de Kedorlaomer, quien había derrotado a los reyes de Sodoma y Gomorra. Y como ya saben, la Torá o las instrucciones de Dios no habían sido escritas todavía. Moisés ni siquiera había nacido y él fue el que las escribió. Pero bueno, Kedorlaomer sale a pelear y los reyes de Sodoma y Gomorra se van en contra de él. Ellos pierden y a Lot, el cual estaba en Sodoma, se lo llevan como prisionero. Ahí es cuando Abraham sale a rescatar a su sobrino Lot y derrota a Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, con solo 318 personas, increíble. Luego el rey de Salem, o Shalom, lo cual significa paz, quien era el Melquisedec, salió para traerle pan y vino. Entonces Melquisedec le da vino y pan a Abraham. Se pronuncia Malquisedec porque está compuesto de dos palabras. Malki y Sedec, que puede significar mi rey es justo, o también puede ser traducido como el rey de justicia. Malquisedec o Melquisedec. Entonces sale el rey de justicia, el rey de Salem, y le da pan y vino a Abraham. Él era un sacerdote de Dios. Y Abraham le da a él 10% de todo el botín de la guerra. Abraham le diezma al Melquisedec. Y yo quiero saber por qué. ¿De dónde sacó esta idea? Entonces profundicemos porque esto me parece tan interesante que puedo dar una enseñanza completa solo sobre el Melquisedec y de dónde viene su linaje. Es bastante interesante. Ahora quiero hacer la pregunta, ¿por qué le diezmó al Melquisedec? Y si se dieron cuenta, no dije a Melquisedec. Dije que él le dio al Melquisedec. Y es porque hay un malentendido en la cristiandad de que el Melquisedec es un nombre propio. Y si hay un pequeño porcentaje de que hubiese habido un Melquisedec o un Malquisedec. Pero lo que encontramos en la antigüedad y lo que encontramos en escritos judíos que llevan estudiando esto mucho tiempo, y en otras escrituras antiguas, es de que el significado es rey de justicia, como pueden ver en Hebreos capítulo 7. Lo que les quiero decir con todo eso es que Melquisedec o Malquisedec no es un nombre propio, es un título. Es un título que fue transferido de patriarca a patriarca en los tiempos de Noé.
Mejor dicho, el sacerdote de Dios de aquellos días era el Melquisedec. Ese era el rey de justicia. Y la verdad es que en el hebreo, un melech, ¿ok? Es alguien que se consideraría como un líder o como un amo. No como nosotros que pensamos que un rey es el rey, cuando en verdad un pastor o un buen pastor es llamado un melech, ¿ok? Un rey. Él está llevando la corona de autoridad del rey, por esto es que Yeshua es llamado el pastor y el rey, es la misma cosa. Entonces el Señor, el líder o el amo de justicia, la persona que sería conocida como el sacerdote de Dios, esa persona es el Melquisedec, que de hecho también es el rey de una ciudad llamada Salem, lo cual es muy interesante porque Salem es Shalom y si llevas todo esto al Nuevo Testamento, Yeshua es ¿qué? El sumo sacerdote en la orden de Melquisedec. Vamos a hablar de eso. Y también es llamado el rey. ¡Aló! Él es el rey de paz. Se está refiriendo a esto. Es una sombra profética. Que el Melquisedec sea el rey de Shalom no es un accidente, porque Yeshua viene en la orden de Melquisedec y Melquisedec no es un nombre sino un título. Y es el sumo sacerdote de aquellos días. Es un título. Ahora, los hijos de Noé eran Shem, Cam y Jafet. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con algo? Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Porque Abraham es un descendiente de Shem. Shem en el hebreo significa nombre. Esto es interesante. Porque Hashem, el nombre, es uno de los títulos para Yahweh. Si alguno de ustedes va a la tierra de Israel, eso es lo que van a escuchar todo el tiempo. No te atrevas a ir a donde una persona judía y decirle, hey, Yahweh te ama. Los ofenderás. Porque ellos no dicen el nombre. Ellos dicen Hashem o Adonai. Entonces Hashem es un nombre propio. Y qué interesante es que Abraham es el descendiente de este hombre que se llama nombre. A lo mejor no sea interesante hasta que escuchas esto. Cuando Abraham tenía 10 años de edad, su madre lo tomó y lo llevó a vivir con Noé y Shem por 39 años. Ahora, ¿y a cuántos les parece una locura que Noé todavía esté vivo? Porque en nuestra mente decimos, Abraham va después de Noé, Noé está muerto. No, Abraham está en la casa de Noé. Él fue criado por Noé y Shem. Esto lo encontramos en el libro apócrifo Jacer 9:5. Y cuando Abraham salió de la cueva, él fue a Noé y su hijo Shem. Y él permaneció con ellos para aprender las instrucciones de Yahweh y sus sendas. Y ningún hombre supo dónde Abraham estaba, y Abraham sirvió a Noé y su hijo Shem por largo tiempo. Ahora, si conoces algo de historia bíblica, sabes que el padre de Abraham era un gentil pagano que servía a muchos dioses. La casa de Taré estaba llena de dioses, habían dioses para todo y todos eran paganos. ¿Cómo es posible que Abraham no se hiciese pagano? No había ninguno que fuese justo en esa casa, dice la Biblia. No conocían a Dios. Entonces, ¿en dónde Abraham conoció de Yahweh? Del hombre que conocemos como Noé. Aquel que habló con Dios, construyó un arca, sobrevivió el diluvio, él conocía a Yahweh. Él fue el que lo enseñó. Y otra cosa que es interesante. Si continúas algunos capítulos en el libro de Jacer, dice lo siguiente. Y Adonisedec, otro nombre para el Melquisedec, señor de justicia o rey de justicia, rey de Jerusalén, el nombre era Shem. Entonces el libro de Jacer nos está diciendo, y otros libros de antigüedad nos dicen, que el Melquisedec de aquellos días era de hecho el hijo de Noé, era Shem. Lo cual es fascinante porque ahora sabemos el por qué Abraham le dio el diezmo de todo. Porque era su maestro de Torá.
Shem le enseñó a Abraham los caminos de Yahweh por los últimos 39 años. Y era el día de pago. Abraham le dio oro, plata, el diezmo del botín de la guerra, él se lo dio a su maestro. Hace bastante sentido, ¿verdad? Mucho más sentido de que él no conoce a Melquisedec. Melquisedec sale, le da pan y vino y él dice, wow, ese pan y vino está genial, te doy el diezmo de todo. Eso no hace sentido. Por supuesto que se conocían, él sabía quién era. Abraham fue criado por Shem. Por eso Shem salió a celebrar su victoria. Continuemos. El diezmo de Abraham no es lo mismo que el diezmo mosaico. Esta es otra objeción común. Está bien, Abraham diezmó, pero eso no es lo mismo que el diezmo mosaico. Por supuesto que es lo mismo que el diezmo mosaico, porque el escritor de Hebreos nos lo deja saber en el capítulo 7, versículo 9. Y, por decirlo así, por medio de Abraham a un leví que recibía diezmos pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esto es lo que eso está diciendo. Ustedes levitas están recibiendo el diezmo. Pero el Melquisedec es mayor que ustedes y se los voy a comprobar. Ustedes vienen de los lomos de Abraham y Abraham le está pagando diezmos al Melquisedec. Y ustedes están dentro de Abraham porque ustedes no han nacido todavía. Por eso es que el escritor de Hebreos está diciendo que ustedes son menores que el sacerdocio Melquisedec. Por eso dice que el menor le está diezmando al mayor. ¿Hace sentido eso? Esa es la discusión de Pablo. ¿Ustedes por qué se creen gran cosa? Les estamos diezmando a ustedes, pero en verdad hay un sacerdocio mayor. ¿Me están entendiendo o vuelvo a empezar? Ok, por eso lo ponemos en DVD para que lo puedan devolver. Yo sé que hablo bastante rápido. Aquí tenemos otra objeción. Si no hay levitas, no hay diezmo. Y paremos aquí un momentico porque esta es la objeción número 1 de que no debemos diezmar el día de hoy. Descubramos si eso es verdad. Si el diezmo solo puede ser dado al levita y hay una maldición si lo recibe alguien que no sea levita, y que como no hay levitas ni templo, no debe de haber diezmo. Eso suena lógico, pero es una falacia. Es un argumento erróneo y aquí está el porqué. Porque la Biblia dice que no le estás diezmando a los levitas, le estás diezmando a Dios. Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Ahora, el Señor no se lo está comiendo. Entonces, ¿por qué es cosa consagrada para Él? Porque Él dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y parte de amarnos unos a otros es sacrificar por vuestros hermanos. Pues uno de los más grandes sacrificios es sacrificar por aquellos a quienes amas. Pero el sacrificio mayor es sacrificar por aquel que nunca conoceréis. Y este es el sistema gubernamental que he creado para que lo puedas hacer. Y es a través del sistema sacrificial o del sistema de diezmar, porque no le estás dando a los levitas, dice Yahweh, y me estás dando a mí. ¿Y por qué fue que él dijo eso? Porque si el levita no existe, todavía le estás dando a él. ¿En verdad crees? Seriamente, estamos tan compartimentalizados y tan greco-romanizados. Pensamos en compartimentos tan pequeños que literalmente decimos que el sistema que Dios creó para alcanzar el mundo, que solo porque el enemigo ha hecho de las suyas y no hay levitas, que Dios ya no quiere alcanzar el mundo. Que ya no hay nada que hacer y que el Padre está diciendo, bueno, estuvo bueno mientras que duró. Que mientras que hayan levitas me pueden dar, pero si no hay levitas no me pueden dar nada. Les prohíbo que me den si no hay levitas. No. Por ahí derecho, por eso es, desviándome rapidito, que si tú le das a alguien, lo dejas ir. No es tu problema lo que ellos hagan con eso. Si Dios te pone en el corazón que le des $5 a alguien, lo que ellos hagan con eso es problema ¿de quién? De ellos. Tú no los vas a seguir y decirles, hey, ¿cómo invertiste los $5? No, ese es el trabajo de Dios. Y Él es muy bueno en juzgarnos. Tu trabajo es ser obediente a lo que Él te diga. Continuemos. Si alguien dice que no debemos diezmar porque el diezmo fue instituido bajo el sistema levítico,
escuchen bien, entonces tampoco deberíamos celebrar las fiestas bíblicas porque también fueron dadas bajo ese mismo sistema levítico. Porque ¿cómo es posible que le podemos decir al resto del mundo, escuchen, la ley de Dios no está abolida, sus instrucciones están aquí, el Padre sigue hablando con nosotros, pero hemos desconectado la conexión? Les decimos, tienes que guardar el Shabbat, tienes que guardar las fiestas, tienes que honrar a Dios, y nos dicen, pero un momentico, no estamos en Israel y no hay sistema levítico, entonces no sabemos cómo hacerlo. Oh, pero no hay problema, Dios quiere que las guardes. Tenemos que guardar las fiestas porque o si no, no estás honrando a Dios. Eso es lo que les decimos. Y en el mismo aliento decimos, ya no tienes que diezmar porque eso viene del sistema levítico, no hay levitas y no estamos en la tierra. ¿Pueden ver la gigantesca contradicción? Hay una masiva contradicción. No puedes tenerlo de ambas maneras. O eres consistente con tu teología de que debemos honrar a Dios de la mejor manera posible con los principios que nos da, o de que no lo honremos en lo absoluto. Deja la hipocresía escogiendo lo que quieres. Hay que dejar de ser fariseo, y yo sugiero que la mayor parte del movimiento mesiánico es fariseico por naturaleza. ¿Por qué? Porque escogemos lo que queremos y contradecimos nuestra propia teología. Declaramos con nuestros labios que amamos a Dios, pero herimos a las personas con los mismos labios que lo honramos a Él. Y luego no queremos sacrificar nada. Sí, yo diezmo, no puedo irme de vacaciones. Señoras y señores, tenemos que empezar a hacer cosas bíblicas de manera bíblica y o lo creemos todo o no creemos nada. Yo estoy de acuerdo con lo que mis hermanos cristianos dicen, que si vas a guardar la ley la tienes que guardar toda. Yo estoy completamente de acuerdo. O es todo o nada. O cruzamos el río. ¿Sabía usted que cuando los sacerdotes iban a cruzar el río Jordán, ese río no se dividió hasta que todos los sacerdotes estuviesen ahí? Decimos, Dios dice, pruébame en esto. Le damos $1 y esperamos que Dios haga un milagro increíble en nuestras vidas. Dios dice, eso es solo como meter un pie. Y nosotros decimos, bueno, la última vez que cargamos esto se iba a caer y mató a alguien. ¿Y ahora quieres que lo llevemos a través de un río? Tú estás loco, Moisés. Enciende tu iPhone y asegúrate de esto. Esto no hace sentido. Tú solo estás ahí parado mirándonos. Y si esta cosa es eléctrica, electricidad y agua no se mezclan. Vas a freír a todos los 4 sacerdotes. Ahora sabemos en dónde está el arca. Está en el fondo del río Jordán. ¿Qué sucedió? Cuando el último sacerdote se paró en el agua, ¡boom! El mar se abrió y Dios movió a toda su gente. Ahora, ¿estoy yo diciendo que des y Dios te dará? No, porque ¿saben ustedes qué fue lo que causó que el agua se dividiera? Su fe. Mucha gente cree que se trata del dinero. No es así. Él no necesita tu dinero. Él no está diciendo, ya casi me va a dar, me dio, lo voy a bendecir. No, estás bromeando. ¿A qué Dios sirves? Algunos de ustedes no pueden ni diezmar porque están tan esclavizados a sus tarjetas de crédito. Todo lo está absorbiendo el sistema del mundo y no tienes nada para apoyar la obra del reino de Dios. Y necesitas tiempo para arrepentirte, salir de deudas, hacerlo mejor. A lo mejor solo puedas dar el 2%. Es lo mejor que puedes hacer y tú lo sabes. ¿Sabía usted que en los ojos de Dios es lo mismo que el 10? ¿Y cómo saben? No van a escuchar esto desde el púlpito. ¿Les estoy diciendo yo que el 2% es lo que deben de dar? No, les estoy diciendo que deben sacrificar al mayor potencial el cual el Padre te ha dado la habilidad. El 10% es una tontería. Amigos míos, el diezmo es lo mínimo. Saqueo dio el 50%. Y él no era creyente todavía. Ellos daban el 10% de su entrada y no tenían a Yeshua. Y nosotros nos quejamos, dando solo el 2%, mientras que solo el 5% de los creyentes alrededor del mundo, en verdad, están tratando de devolverle a Dios su heredad. Si nos deshacemos del diezmo porque no lo podemos hacer bíblicamente, entonces también nos tenemos que deshacer de las fiestas bíblicas porque no las podemos hacer bíblicamente. Amigos, seamos sinceros.
No queremos dar nuestro dinero, no queremos dar nuestro tiempo, no queremos dar nuestros talentos, nuestros tesoros. Somos personas egoístas. Y no está mal el decir eso porque es la verdad. Hasta la persona más... ¿Saben yo cómo puedo decir eso? Porque ese he sido yo. Yo llegué a ganar mucho dinero en el pasado y recuerdo haberle dejado propina de $100 a la mesera embarazada, la cual no tenía esposo, cuando le pude haber dado 10,000. Yo me creía todo un santo. Dios está orgulloso de mí. Propina de $100, sabiendo que si hubiese querido, le hubiese arreglado sus problemas económicos por todo un año. En verdad no di nada. Continuemos. Los levitas modernos solo deben confiar en Dios. Esa es una objeción. El problema no es confiar en Dios, es confiar de que el hombre escuche a Dios y obedezca. Entonces, si tomamos la idea de que escuchen, no vamos a diezmar, solo vamos a confiar en Dios. Yo no tengo problema con eso, porque Dios escribirá un cheque para su visión. El problema es que Él lo hace a través de personas. Ojalá hubiese otro sistema. Una opinión. Además, las personas típicamente solo hacen lo que creen. Entonces, si ellos creen que el diezmo fue invalidado, solo darán basado en emoción cuando sientan que deben dar. Y la Biblia dice que no nos podemos guiar por emociones, porque ¿qué hacen las emociones? Nos engañan, porque están conectadas con lo que tú quieres y cómo tú te sientes. Por ejemplo, tú ves en la televisión un niño pobre de África que tiene hambre, se te rompe el corazón y ahora quieres dar a eso, cuando ni siquiera sabes si es verdad. Pero se conectan tus emociones, tú piensas que es de Dios y ni siquiera sabes que es un fraude. Pero dices que te lo dijo el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué tal si en verdad es un fraude? ¿Qué piensas ahora del Espíritu Santo? ¿Quién en verdad está hablando? ¿Pueden los levitas sobrevivir confiando que las personas que están supuestas a apoyarlos, quienes son obstinados, egoístas y rebeldes a la ley de Dios, que realmente vayan a número 1, ser espiritualmente maduros lo suficiente para escuchar del cielo, de que den a los levitas, y número 2, que en verdad sean lo suficientemente obedientes y generosos para dar? Ese es en verdad el problema. De que estoy supuesto a confiar, como un levita de hace 3,000 años atrás, estoy supuesto a confiar de que el pueblo de Dios es maduro con todo esto, cuando Dios dice que no, por eso los tengo aquí. Por eso es que lo tengo que hacer una ley, porque yo sé que el corazón de mi pueblo es malvado y se quedarán en el desierto. O sea, acabaron de ver que les abrí el mar rojo y ellos todavía se están quejando. Yo tampoco quisiera ser un levita de hace 3,000 años atrás, si ese es el caso. Mateo 23:23, Yahshua apoya el diezmo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Como pueden ver, ellos estaban diezmando hasta de lo más mínimo. O sea, estaban hasta diezmando de las hierbas. Eso es sorprendente. Y Yahshua les continúa diciendo, la justicia, la misericordia y la fidelidad, estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Mejor dicho, ustedes deben practicar justicia, misericordia y fidelidad y tienen que diezmar por encima de eso. No hagan esto por aquí y descuiden esto por acá. Genial que estás diezmando del comino, pero eso no me importa a mí si no tienes misericordia con la gente. Didache, escrituras cristianas del primer siglo. Si un portavoz del Señor quiere instalarse en vuestra área y ser parte de vuestra comunidad, cuida de sus necesidades y provee para él. Vuestra comunidad lo necesita. Esto terminará por ser el trabajo que él hace para vosotros. Lo mismo será verdad para un maestro. Si es un buen maestro que te ayuda a comprender el buen plan de Dios, él es alguien a quien necesitas. Deberías proporcionar sus necesidades. Podréis adoptar el mismo principio de la ley, donde la primera parte de toda la cosecha y del aceite y del vino, así como el primogénito del ganado, le eran dados al sumo sacerdote. Básicamente está diciendo, miren, la Torá dice esto, y esto es literalmente 70 años después de Yahshua. Y ellos están diciendo, usa el mismo principio. Sirve todavía, y si no tenéis un profeta o portavoz como parte de vuestra comunidad, vosotros podréis seguir ese patrón y dar todo eso a la gente pobre en vuestra ciudad. Podréis seguir este principio con toda parte de vuestro sustento y regalar todo eso que viene de arriba, al igual como ellos hicieron bajo la ley de Moisés. El Didache, capítulo 13.
Jewish World Review. Estas son fuentes judías. El primer diezmo, el cual es dado a la tribu de Leví, está diseñado para liberarlos y compensarles por su devoción al trabajo de Dios. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. Como explica Maimónides, el servicio en el tabernáculo es solo un ejemplo. Los levitas están supuestos a dedicarse a la enseñanza y al aprendizaje de la Torá. Un Midrash declara que el principal destinario de los diezmos debe ser los que trabajan en la Torá. Los eruditos de la Torá y la educación de la Torá reciben una alta prioridad. Y cuando se da a los pobres, el nivel más alto de caridad es aquello dado que permite que la persona se gane y viva su vida independientemente. ¿Escucharon? Esto viene de fuentes judías que están dando su perspectiva. Ahora veamos dando en el Nuevo Testamento, 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Ahora vayamos a 1 de Corintios capítulo 9. Tomen sus Biblias y leamos unos cuantos versículos. 1 de Corintios 9. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefás? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Y continúa hablando. ¿Qué está haciendo? Él está usando la Torá para apoyar su argumento de que él debe estar completamente en ministerio y ser apoyado por el pueblo. Y por ahí derecho, el dar no es una inversión. Y yo quiero que tengan esto claro el día de hoy. Aquí en este ministerio nosotros no creemos que el diezmar es una inversión que se te devolverá 10, 100 o hasta 1000 veces más. Porque lo que no te dicen es que si tú profundizas en la escritura que habla de eso, sabrás que habla de que si tú en verdad lo pruebas en eso, en el diezmo, Él te bendecirá, pero ¿sabes para qué? Para que con ese 10, 100 y hasta 1000 veces más, bendigas el ministerio. No es tuyo, no lo puedes usar. No fue diseñado para ti. Por eso es que Él dice, busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. ¿Con qué propósito? ¿Para que compres otro carro? ¿O para que ayudes a financiar el ministerio? Porque tu corazón está alineado ¿con qué? Con su heredad. Entonces adivinen qué quiere hacer Él. Financiar a las personas que están tratando de recuperar su heredad. Y solo escuché 3 amén. Segunda de Corintios 8. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Escuchen, el dar es del corazón. Si usted sinceramente piensa que el dar es una obligación, entonces tu corazón en verdad no está conectado con Dios, con su misión, con su visión y con su heredad. Y les diré por qué. Porque la gente siempre da cuando ve a alguien pasando hambre o cuando ven a alguien en necesidad. Se alinean con eso. Entonces, si sientes que el dar es una obligación, no estás alineado con la visión de Dios, no la puedes ver. O a lo mejor no eres parte de algo el cual valga la pena el ser parte. Tal vez sea eso. Ya casi terminamos. Ahora, ¿vives en un círculo o en una espiral? En este país parece que viviéramos en una espiral. Todas nuestras finanzas, todo nos lo gastamos rápidamente. Todo por completo. ¿O será que vives en un círculo donde dices, esto es lo que Dios quiere para mí?
Y por el derecho, quiero que quede bien claro que yo no estoy apoyando el socialismo, donde todos los círculos son iguales. Porque ¿saben qué? Los dueños de negocio a lo mejor tengan un círculo más grande que sus empleados porque ellos son los dueños. Ningún rey de Israel vivió en tiendas. Solo Yeshua. Mas Dios, donde sea que te ha puesto, no importa el tamaño de tu círculo, tú sabes lo que el Padre te ha dado para ti y tu familia. Lo que sea que ese círculo es, dibuja límites alrededor de eso y di, lo sobrante es para Él. Le agradeceremos al Padre por nuestro círculo. Y todo lo que entre, aparte de esto, es de Él. No importa el porcentaje, si es $1, es $1. Estás dando lo que te sobra de lo que tú sabes que Dios te ha dado. Veamos ahora la palabra provisión. ¿Sabía usted que Yahweh promete proveer para ti? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo creen? Pero ¿sabía usted que la palabra provisión está hecha de dos palabras? Pro, que significa para, y visión. Entonces, lo que Él está prometiendo hacer es proveer para la visión. ¿Y crees que la visión es tuya o de Él? De Él. Él quiere proveer, Él te deja quedar con el 90%. Eso es un buen trato. Deuteronomio 8:18 dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. ¿Cómo te vas a acordar? Cada vez que des, te hará recordar. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Recuerda el Shabbat. Cada vez que descansas, te estás acordando del día de reposo, no solo diciendo, hoy es Shabbat, ya lo recordé, listo, vámonos para el cine. No puedes decir, me acuerdo del Shabbat y hacer lo que tú quieres. En Deuteronomio 8:18 Dios está diciendo, yo te doy la habilidad de hacer riquezas guardando mis instrucciones. Incluso hasta en la industria discográfica, para esos de ustedes que están familiarizados con eso. ¿Cuántos saben que en la industria discográfica, si tú haces dinero con los talentos de otra persona, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pagar royalties o regalías. Entonces, ¿quién te dio el talento para hacer dinero? Llevo hablando 1:30 cuando eso es lo único que tenía que haber dicho. Hubiese sido el mejor y más corto sermón de mi vida y ya todos estuviésemos cenando. Porque la realidad es que todo lo que tienes es un don de Dios. Todo talento que tienes no solo lo aprendiste, Dios te dio la habilidad de aprender el don que tienes. O sea que todo dólar y todo lo que produzcas por ti mismo viene de Él. Y según nuestras propias leyes seculares, Él te puede demandar por no pagarle regalías. ¿Será que Él no se lo merece? Bueno, en conclusión, el dar en los tiempos bíblicos fue diseñado para cuidar de los levitas, para que se pudiesen concentrar en preparar el camino para que el pueblo se mantuviese en pacto con su Dios. Fue diseñado para cuidar de los pobres en medio de ellos y creó comunidad y sostuvo a la comunidad. El día de hoy no hay templo, levitas o sistema levítico para diezmar en la tierra y estoy completamente de acuerdo. Pero sin embargo, el objetivo fundamental y el patrón todavía está en efecto y es más importante que nunca jamás. Si el propósito del sistema levítico en el primer siglo o hace 3000 años atrás era de ser una luz para Israel y enseñarle los caminos del Señor para que fuesen una luz a las naciones, imagínense cuánto más importante es eso el día de hoy. No importa si los llamas levitas, los puedes llamar pastores, maestros, apóstoles, evangelistas o profetas. Han dedicado sus vidas al ministerio de la palabra exactamente como el sistema levítico. El objetivo sigue siendo el mismo, el equipar al resto de las tribus a ser santos ante el Señor para que ellos puedan ser bendecidos en su propósito de ser una luz a las naciones. Hasta las funciones son las mismas. Esto lo saqué de la Torá. Músicos, artesanos, organizadores, conserjes del templo, maestros, preparadores de alimentos, los guardianes o la seguridad, tesoreros, hasta carpinteros. Amigos míos, todas estas cosas ellos las tenían durante el sistema levítico. Y dentro del templo tenemos las mismas cosas. La sinagoga era básicamente una versión microscópica del gran servicio del templo. El día de hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
pero somos ministrados por aquellos que trabajan en la palabra y en oración según las Escrituras. Y hoy, mucho más que nunca antes, el tú dar al reino de Dios logra mucho más. ¿Saben por qué? Porque cuando miro en esta cámara, no solo le estoy hablando a unas cuantas personas. Le estoy hablando a miles y miles y miles de personas alrededor del mundo. Hoy, tu voz y tu habilidad de recuperar la heredad de Dios está en el nivel más alto posible. Si lo dijese en términos financieros, la ganancia a tu inversión es mucho más grande que en cualquier otro tiempo de la historia. ¿Les hace sentido? La gente me pregunta todo el tiempo por qué estoy tan apasionado del querer transmitir este mensaje alrededor del mundo. Y es porque yo entiendo una cosa. Yo no entiendo muchas cosas, pero entiendo una cosa. La heredad del Padre está perdida. Pero yo quiero ser parte de la solución devolviéndole su heredad a casa. Levantémonos a orar.